Vamos a calcular la longitud de arco de una función vectorial que tiene una derivada continua. Función vectorial se dice a una función cuyo dominio es un intervalo de los reales y el conjunto de llegada, en este caso es r cubo. ¿Cómo se entiende esto? A este elemento A le vamos a, mediante r, vamos a calcular r de A. Mediante r vamos a calcular r de A. Si hiciéramos eso, r de A tiene 3 coordenadas. Entonces, r de A debería estar por aquí, o sea, en el espacio, en r cubo. Si agarramos un elemento B que es de R mediante R le corresponde R de B. Al R de B le corresponde igual 3 coordenadas, porque esta es una función vectorial. Le corresponde 3 coordenadas al R de B. Entonces, R de A y R de B van a formar una curva. Van a formar una curva. Y lo que nosotros vamos a calcular es la longitud de esta curva. La longitud de esa curva. Si de esa manera funciona, ¿no? Si, por ejemplo, si aquí agarráramos un elemento C que está entre A y B y lo reemplazamos aquí el elemento C en lugar de T, entonces vamos a tener R de C y R de C va a ser un vector que tiene tres coordenadas. O sea, R de C podría estar en la longitud, en la curva, ocupando este lugar, así, R de C. Entonces, ¿cómo se calcula esta longitud? La longitud de esta curva mediante esta fórmula, ¿no? Como ejemplo, vamos a tener lo siguiente. Hallar la longitud de curva de la siguiente función vectorial, donde t va desde 0 hasta pi. Esta función vectorial está escrito con sus componentes i, j, k, ¿no? Pero si ustedes o nosotros estamos más acostumbrados no a manejar i, j, k, también lo podemos colocar esto en forma de coordenadas. La primera coordenada, t. La segunda, t coseno de t. La tercera, t seno de t. Así. Muy bien. Ahora lo que nos pide para calcular la longitud de curva es que tenemos que derivar esta cantidad. Deberíamos derivar r de t. Y después deberíamos sacarle su norma a esa derivada. A ver, es decir, primero lo voy a derivar. Primero lo vamos a derivar. Y si lo derivamos, ¿qué nos va a dar? Sería la derivada de r sería igual derivada de t, 1. Ahí está, hemos derivado t. Derivada del producto. Tal vez al lado siempre una tabla de derivadas, ¿no? Sí, es bueno tener una tabla de derivadas. Derivada del producto. Derivada del primero. Derivada de t, 1. Copiamos el segundo. Más, copiamos el primero y derivamos el segundo. Derivada de coseno de t, aquí está, ¿no? De coseno de t sería menos seno de t, su derivada. Coma. Aquí otra vez aparece el producto. T por seno de t. Entonces vamos a decir, es un producto derivada del primero 1. Derivada de t1, copiamos el segundo. Más, copio el primero y derivo el segundo. Derivada de seno de t. Derivada de seno de t, coseno de t. Cerramos paréntesis. Entonces eso sería su derivada.
Muy bien. Ahora no solamente hay que derivar, dice, sino es que a su derivada hay que sacarle su norma. Muy bien. Entonces eso vamos a hacer. Le vamos a sacar su norma y nos vamos a preguntar lo siguiente. Si tengo un vector, ¿cómo se le saca su norma al vector? La norma del vector es igual a la raíz cuadrada, recuerden, de sus elementos elevado al, de sus elementos elevado al cuadrado. Por lo tanto, le tenemos que sacar la norma a este también es un vector, tiene 3 coordenadas, es un vector. Por eso se llama su nombre función vectorial. Entonces a ese vector le vamos a sacar su norma. La norma de ese vector. Y la norma sería raíz cuadrada de ¿quién? El primero. Ah, pero el primero es 1. Claro, cada coordenada lo tienes que elevar al cuadrado. Aquí 1 al cuadrado. Más la segunda coordenada, fíjense que es todo esto. Entonces su segunda coordenada igual deberías elevarlo al cuadrado. Paréntesis. 1 por coseno de t, más por menos t, seno de t. Y esto deberías elevarlo al cuadrado. Más, esto lo vamos a elevar al cuadrado también. La tercera coordenada. Y la tercera coordenada sería seno de t más t coseno de t. Toda la tercera coordenada elevado al cuadrado. Ahí está. Entonces, eso lo vamos a desarrollar. Hay que desarrollarlo y para calcular la longitud de curva deberíamos sacarle su norma. Claro, deberíamos sacarle su integral, perdón. Su integral. ¿De dónde a dónde? Aquí t está evaluado desde 0 a pi. Desde 0 a pi. Entonces, en la definición de longitud de curva, nosotros tenemos que aquí la longitud de curva está definido en A hasta B, de A hasta B. Por lo tanto, cuando calculamos la longitud de curva es igual a la integral de A hasta B. Entonces, en nuestro caso, va a ser lo siguiente. Como sabemos, la longitud de curva va a estar dado por la integral. En este caso, como el ejercicio dice, donde t va de 0 hasta pi, de 0 hasta pi, de la norma de la derivada de r. Pero la norma de la derivada de r es todo esto. Entonces deberíamos colocar la integral de 0 hasta pi. Deberíamos reemplazar toda esta cantidad. Eso es raíz de 1 cuadrado, 1, más. Aquí sería un binomio elevado al cuadrado. Binomio elevado al cuadrado sería primero al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado, t cuadrado seno cuadrado de t, más, aquí otra vez hay un binomio elevado al cuadrado, primero cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, más, aquí lo voy a colocar, el segundo término elevado al cuadrado. Ahí está. De todo esto, notemos que esta cantidad con esta cantidad son iguales y tienen signo contrario, ¿no? 2t
seno de t, coseno de t, ordenando. 2t, seno de t, coseno de t. Entonces se simplifica. Lo que me va a quedar solamente va a ser lo siguiente. La longitud es igual a la integral de 0 hasta pi de la raíz de 1 más, así lo colocaré, coseno cuadrado de t, más, este lo colocaré primero, o sea, este y este adelante, coseno cuadrado más seno cuadrado de t, así, más, ahora de esto, de esta cantidad y de esta cantidad, lo factorizaré t cuadrado, y vamos a tener lo siguiente, t cuadrado factorizado, sería seno cuadrado de t, más coseno cuadrado de t, diferencial de t. Luego, nosotros sabemos que esto es una identidad trigonométrica, eso vale 1. De aquí también toda esta cantidad vale 1. Entonces, la longitud de la curva va a ser la raíz cuadrada de 1 más 1 sería 2, ¿no? 1 más 1, 2, más t cuadrado, diferencial de t. Así, la longitud de curva es igual. Ya, como ya lo hemos simplificado al máximo, ahora vamos a calcular la longitud de esta curva. Deberíamos integrar esta función, la raíz de 2 más t cuadrado, desde 0 hasta pi. Lo vamos a hacer en nuestra calculadora Casio FX 991 LAX. En esta calculadora ya con este botón ya puedes integrar y ya puedes derivar también, pero siempre que esté definido, ¿no? En este caso la integral definida vale 6,95025. Aquí, como es longitud, unidades colocaremos. Para no perder la idea y resumiendo, lo principal para calcular la longitud de curva es, primero, identificar tu función vectorial, el r de t. Lo tienes que derivar esa función vectorial. Después le tienes que sacar su norma. Luego tienes que integrar viendo y analizando de qué valores reales te pide integrar, ¿no? De dónde hasta dónde te pide integrarse. Eso sería la respuesta del ejercicio.